Hoy vamos a viajar al corazón de la belleza asiática para descubrir un secreto ancestral de bajo costo pero de alto impacto, la famosa crema de arroz coreana. Este video es la versión renovada de mi famosa crema de arroz que tantos cambios generó en muchas personas. Miren. Te voy a mostrar cómo el simple arroz blanco, pero en la transformación de la fermentación, logra un producto increíble, casi que mágico, para eliminar manchas de pigmentación, pecas, acné, zonas oscuras de la piel, como las axilas, el cuello, las rodillas, los codos, que a veces tanto nos molestan. Te voy a contar dónde surgió esta crema, la historia fascinante de las geishas y cómo el arroz por tantos años fue el tesoro más preciado de la belleza. Y por supuesto también te voy a contar la ciencia que hay detrás de esto, porque no es magia, es ciencia. Por algo se producen tantos cambios en la piel al utilizar esta crema. Les voy adelantando algo. Por la fermentación y el ácido cógico, demás ingredientes de esta crema también la potencian. Optimizan esta fórmula no solo para blanquear la piel, sino también para reafirmarla y nutrirla. El uso de arroz en la cosmética de Asia es la tradición de belleza más antigua. En Corea y Japón, el arroz no era solo un alimento, sino que era un tesoro de belleza. Se utilizaba en la cosmética. Las mujeres de Corea, especialmente las geishas, utilizaban el agua que quedaba de cocinar el arroz, de lavar el arroz, para lavarse el rostro y para lavarse el cabello. Y lo que buscaban era el blanqueamiento, la suavidad y un efecto antiedad. Todo esto se descubrió porque los agricultores de arroz, quienes trabajaban constantemente con el arroz, tenían las manos tersas y suaves. Llamaba la atención la longevidad de sus manos. Se creía que el contacto constante con esta agua de arroz era lo que producía esas manos antiedad, esas manos tan bonitas, tan suaves y que aparentaban mucho menos edad de la que tenía la persona. Y eso era la prueba viviente del poder del arroz. Ahora, el gran salto que tiene esta receta es su evolución, desde un simple lavado hasta la fermentación, que potencia absolutamente todo. Las mujeres antiguas descubrieron que al dejar fermentar esta agua de arroz, todos sus beneficios se potenciaban. Y vamos a ir ahora a la ciencia detrás de este efecto de piel de porcelana. El arroz blanco es rico en almidón. La ciencia demuestra que los compuestos del arroz, como el ácido ferúlico y la alantoína, actúan como inhibidores de la tirosinasa, la enzima responsable de producir melanina. Esto significa exactamente que el arroz reduce la producción de melanina, lo que se traduce a menos manchas, axilas más claras, piel más clara. Cuando dejas fermentar el arroz, mínimo 24 horas, los microorganismos consumen el almidón y liberan el compuesto milagroso, el ácido cógico. ¿Qué es el ácido cógico? Es la estrella de los tratamientos dermatológicos para los blanqueamientos. Actúa como un potente despigmentante natural. Al fermentar el arroz, estás creando tu propio ingrediente de alta cosmética. Ahora también tenemos potenciadores de esta fórmula, como por ejemplo la leche en polvo. Aporta proteínas, aminoácidos y ácido láctico, que son fantásticos para la renovación celular. Un peeling suave y la fortaleza de la barrera cutánea, que es la capa protectora de tu piel. Una barrera fuerte es la base de una piel tersa. La maicena, por ejemplo, va a actuar como un agente aglutinante, pero también maximiza la absorción. Absorbe ese exceso de sebo, dándole ese acabado mate y suave a la piel. Así que sin más por ahora, vamos a preparar la receta, que a propósito es muy fácil y muy económica. Vamos. Para esta receta el ingrediente principal es el arroz blanco. Vamos a utilizar uno de muy buena calidad con alto contenido en almidón. Como recién les comentaba, el almidón y otros compuestos del arroz ayuda a reducir la producción de melanina. En un recipiente vamos a colocar 3 cucharadas soperas súper colmadas de arroz blanco.
Vamos a agregar 200 mililitros de agua. Puede ser filtrada, puede ser mineral. Si solo tenemos agua con cloro, por ejemplo, de la canilla, lo que vamos a hacer es dejarla 24 horas sin tapar para que el cloro se evapore. Lo cerramos muy bien y lo dejamos en reposo por 48 horas. Irá fermentando lentamente. Al otro día ya está listo para utilizar. Vamos a utilizar una licuadora y licuar todo junto, el arroz y el agua. Vamos a utilizar una gasa para poder colar muy bien, así no nos queda ningún granito durito de arroz y nos queda la textura mucho más cremosa. Vamos a aprovechar al máximo toda esta agua de arroz que hemos conseguido. La maicena nos va a ayudar a que esta crema se adhiera muy bien a la piel y va a maximizar sus efectos. Agregamos una cucharada de maicena y también una cucharada colmada de leche en polvo. Mezclamos muy bien. Y vamos a utilizar la leche de arroz que ya teníamos colada y la vamos agregando de a poco mientras vamos revolviendo suavemente. Los invito a suscribirse al canal, también a dejar un dedito arriba si este video te sirvió, te gustó, a comentar qué te parece esta receta, si ya la utilizaste, si ya la has probado, cómo te fue, cuáles fueron tus resultados y a compartir este video. Vertimos la mezcla en una ollita y la llevamos a cocinar a fuego lento y suave. Vamos a ir revolviendo con una cuchara de madera sin parar, siempre en círculos, hasta que se forme una crema. Cuando sientamos que se está poniendo cremosa, apagamos, sacamos del fuego enseguida y seguimos revolviendo. Dejamos que se enfríe un poco y colocamos esta crema que hemos logrado en un recipiente limpio. Opcional, podemos agregarle una cucharadita de aceite de almendras. El aceite de almendra nos va a aportar vitaminas E y K para nutrir la piel y protegerla de los radicales libres. Ahora lo colocamos en un recipiente limpio y con tapa. Esta crema aclarante de arroz es realmente excelente. Se aplica generosamente y se masajea en la zona a aclarar. ¿Cómo se utiliza esta crema? La podemos aplicar con masajes muy suavecitos y la dejamos actuar toda la noche. Al día siguiente nos enjuagamos con agua tibia y listo. Podemos poner alguna cremita hidratante que sea natural. Si ven que tira mucho, hay algunas personas que le puede llegar a tirar mucho, se sienten incómodas, lo que hacemos es pasarnos la crema suavemente con masajes suavecitos en algún momento del día que nos sientamos cómodos, dejarla actuar media hora, 15 minutos. Eso va a ir en vos, vas a sentir que bueno, hasta acá llegué, me la pongo este ratito, va a hacer efecto igual. Y luego nos lo sacamos con agua tibia. Y lo ideal es que después de sacarnos la cremita con agua tibia, nos demos un enjuague con agua fría para cerrar los poros. Esta crema se conserva por 7 días en la heladera. Podemos alargar un poquito su vida útil poniéndole unas gotitas de vitamina E, pero la verdad que no es necesario. La vitamina E suele salir bastante cara a veces y no le alarga demasiado la vida. Y algo que quiero que por favor recuerden, que es lo más importante:
Ningún tratamiento natural funciona sin constancia. Si bien esta crema funciona muy rápidamente, la verdad van a haber cambios, denle la oportunidad. Tenemos que tener constancia con el tratamiento natural que elijamos y hacerlo un tiempo como para ver los cambios que produce. La belleza entonces no está en estos tratamientos caros ni en la cosmética que adquirimos comercial, sino que está en estos ingredientes valiosos que tenemos de la naturaleza a bajo costo a nuestra mano, en la sabiduría ancestral. Esta crema no es un simple blanqueador, es una medicina de autocuidado natural que la podemos elaborar en nuestra cocina. ¿Te animás a hacerla? Contame si ya la hiciste con mi video anterior y déjame acá cómo te fue, qué resultados obtuviste, para que muchos se animen a hacerla y realmente disfruten de los beneficios de esta crema. Mi nombre es Danay Aguilar y si querés profundizar en tu conexión de mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Allí exploramos a fondo la neuroplasticidad y la meditación como herramientas principales para alcanzar un mayor equilibrio y bienestar, de modo que mientras transitemos este camino aprendamos a transformar nuestras vidas y manifestar la realidad que soñamos. Te dejo por acá un enlace directo para que vayas a visitarlo. Y si este video te inspiró a embellecer tu piel, te invito a suscribirte al canal, a dejarme un dedito arriba, a comentar y a compartirlo. Te mando un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.